Hola, muy buenos días. Hola Milton, hola Erika, Buenas, hola Ángeles. buenos días, doctora. Buenos Hola, doctora, días, buenos días. ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Muy bien, pues vamos a empezar para que nos dé tiempo de revisar lo que tenemos planeado el día de hoy. Pues en primera instancia, bienvenidos a la primera materia de este primer semestre de la maestría en Ciencias de la Investigación. Yo espero que les sea de mucha utilidad y que pues les ayude a reforzar los conocimientos que ya pudieron adquirir durante el propedéutico. Entonces, bueno, antes que cualquier otra cosa, me presento con ustedes. Mi nombre es Laura Elizabeth Sandoval Mosqueda, soy médico especialista en urgencias. Cuento con una maestría en ciencias de la salud, también realizada aquí en el CAIC. Y bueno, también me incorporé recientemente a laborar como parte del Centro de Adiestramiento en Investigación Clínica de la División de Investigación aquí en Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y bueno, pues va a ser para mí realmente un honor poder acompañarlos durante estos meses. Y la materia que vamos a llevar es la materia de metodología o bases de la investigación. Se le conoce de cualquiera de las dos formas y trata de revisar los diseños arquitectónicos y los diseños metodológicos un poco más a fondo. Sobre todo tratando de establecer con más claridad cuál es la asociación que se genera de acuerdo a las variables que nosotros pues vamos a estar revisando. Tiene que ver con relevancia clínica, mucho más que con relevancia estadística. Eso lo van a ver en estadística con el doctor Berea, que es la clase que sigue, muy interesante también, por supuesto. Y entre estas dos materias ustedes van a poder obtener muchas fortalezas para poder revisar sus estudios, los proyectos que tienen hasta el momento. Pues esperamos que estas dudas se vayan aclarando poco a poco. Entonces, antes de continuar, me gustaría conocerlos un poquito. Realmente es difícil. Yo sé que a veces a través de estas sesiones en línea pues llegar a identificarnos completamente, pero sí quisiera saber quiénes son ustedes, dónde trabajan, a qué se dedican, eh, qué esperan de esta materia, por supuesto, y qué esperan de la maestría en ciencias de la salud. Entonces, pues no sé si alguien en particular quiera empezar o los vamos asignando, como ustedes me digan. ¿Quién se anima? Hola, Ángeles, hola, buenos días. hola. Bueno, yo soy Ángeles Vázquez Martínez, soy residente de nefrología aquí en Siglo XXI. Y pues de la maestría, bueno, la verdad es que me gusta mucho la investigación, amo mucho la investigación y que creo que complementa mucho como tal al médico, que nosotros somos como que la primera instancia en el que estamos en contacto con los pacientes, vemos problemas, pero como que nos quedamos ahí y nada se publica, ¿no? Como que creo que ha dado un nuevo giro y que sí deberíamos de haber más médicos que investiguen, que publiquen cosas que pues están viendo, y pues a la larga de mi trayectoria he visto mucha gente que la verdad es que sí, pues ha estado en contacto con una población muy grande y que esa población pues tiene un factor de riesgo o así, y que no se publica nada, por ejemplo, ¿no? Entonces es algo que sí nos puede dar mucho hincapié si otro médico conoce otro tipo de ese caso y nos puede ayudar más a la población. Por eso considero que la investigación es muy importante y por eso es que decidí también aventurarme a la maestría. Perfecto. Pues bienvenida, Ángeles. Muchas gracias por tu participación. Vamos a ver quién más por aquí nos quiere compartir eh, dónde se encuentra trabajando, a qué se dedican. No sé si estén por ahí Erika, José Milton, Manuel Tapia. Manuel, Hola, hola, buenos días. hola, yo soy Manuel Tapia, soy médico hematólogo, trabajo en la raza, en la jornada acumulada y bueno, me
entré en la maestría porque siempre me gustó la investigación desde que estaba estudiante y la verdad es que nunca pensé en estudiar una maestría hasta que ya estuve afuera, ya terminé la especialidad y empecé a ver que mucha información no se, como decía Ángeles, no se publica. Es muy interesante, pues, compartir todos los conocimientos que vemos en la clínica y pues aprender a investigar me parece importante. Fue por esa razón. Muy bien, Manuel. Pues muchas gracias y bienvenido. Esperemos que lo que vayamos revisando les funcione para pues lograr esos objetivos. Por acá tenemos a José. Hola, José. Buen día. Hola, buenos días, compañeros, doctora. Mi nombre es José Milton Avendaño Moreno. Yo soy médico geriatra, trabajo actualmente. Ay, se nos frició la imagen. Alcanzamos a escuchar que es geriatra. A ver si ahorita recuperamos la comunicación con José. Esperemos que se resuelvan estos problemas de comunicación que son bastante frecuentes, la verdad. Mientras, no sé si Erika nos quiera compartir un poquito Sí, acerca de lo buen que día. Mi hace. nombre es Erika Martínez. Yo soy médico geriatra. Voy a estar laborando en Arras y pues me gusta mucho también esta parte de la investigación y como lo comentaron a un inicio, sí es importante que como médicos nos estemos complementando en diversas áreas, tanto en lo que realizamos como en la parte de la investigación. Además, por ejemplo, en mi especialidad, creo que, bueno, creo que en todas, ¿verdad? Pero en la mía particularmente, como fue de las últimas especialidades más recientes que, bueno, se le comenta más recientes en México, pues todavía hay mucho campo para investigar y todo. Entonces, por eso, pues me agradó integrarme a la maestría para Perfecto, Erika. esa área bueno, de mi aprendizaje. Ujú. Claro que sí, excelente, muchas gracias. Gracias. Y José, bueno, creo que seguimos con problemas de internet, no se preocupe, es algo esperado, pero sí alcanzamos a escuchar que es geriatra. Y bueno, es muy interesante que tengamos una diversidad de especialidades, porque eso nos ayuda a fortalecer entre todos, pues lo que vamos compartiendo, lo que vamos adquiriendo como conocimiento. Y bueno, les voy a compartir brevemente el temario que ya está calendarizado con las fechas de este semestre. El día de hoy pues nos vamos a enfocar a darles la bienvenida, hablarles un poquito acerca de la materia y semana con semana vamos a ir revisando temas específicos y particulares que nos ayuden a lograr los objetivos de esta materia en específico. Como se pueden dar cuenta, pues nos vamos a centrar en diseños metodológicos. En particular, vamos a hablar la primera parte del tema, o sea, la primera semana que dediquemos al tema, todo lo teórico respecto a ese diseño metodológico en particular. Y la siguiente semana lo que haremos es revisar un artículo relacionado con ese diseño metodológico en específico. Sí van a tener que entregar tareas. No es algo excesivo, la verdad es que entendemos y sabemos que pues es una maestría en la que ustedes están además, como me acaban de comentar, trabajando en alguna unidad con pacientes. Algunos llegan a tener dos o tres trabajos, entonces sabemos que es bastante complejo adecuar sus horarios, pero sí las actividades que están planificadas se centran en reforzar lo que vemos en la parte teórica. Entonces, aquí, bueno, hoy vamos a empezar a hablar acerca de prueba diagnóstica. Es un tema muy interesante que ya revisaron también en el propedéutico, pero que van a ver que hay muchas cosas que podemos conversar acerca de esto. La siguiente semana vamos a seguir con prueba diagnóstica. Después hablaremos un poquito de medidas de frecuencia y asociación, que es como una introducción para el resto de la materia, causalidad, y ya nos enfocaremos posteriormente a diseños específicos como estudios transversales, casos y controles, estudios de cohorte, ensayo clínico. Finalmente, una breve sección
para confusión, interacción, el examen final que sí vamos a tener que presentar va a ser en línea, está programado para el 20 de mayo, aunque esta fecha es tentativa. La realidad es que a veces, por ejemplo, para prueba diagnóstica, en vez de 2 clases, llegamos a necesitar hasta 3. Entonces, esto va a depender de cómo vayamos avanzando, pero bueno, el examen final estará programado para finales de mayo aproximadamente. Si fuera necesario que alguien presente examen extraordinario, pues también tenemos esa posibilidad y estamos planeando terminar con esta materia el 3 de junio. El semestre termina el 5, entonces en ese momento tendremos que pues ya tener recabada toda la información para poderlos calificar. Sí tenemos que plantear los criterios de evaluación para que tanto ustedes como yo pues tengamos un panorama muy claro acerca de qué es lo que vamos a estar evaluando y justamente porque, les digo, me cuesta mucho trabajo a veces identificarlos, pues en esta modalidad a distancia, sí se solicita que haya una asistencia mínima del 80% y preferentemente tengan la cámara encendida. Eso de verdad que me ayuda muchísimo a poder interactuar, ir leyendo también sus reacciones y quedan dudas, que ustedes pues puedan relacionarse y comunicarse más fácil. Y las clases las voy a grabar, se van a subir a el Classroom, que ahorita les voy a pasar la liga para que puedan acceder. En esta plataforma, en este Classroom, vamos a hacer prácticamente todas las actividades entregables e incluso el examen final. Entonces, el examen final va a estar relacionado con los temas que veamos a lo largo del semestre y las actividades entregables corresponden al 60% de la calificación. Aquí es importante también mencionar que para poder tener derecho a examen final, sí necesito que tengan una calificación mínima en las actividades entregables de 80, porque pues me ha pasado que no entregan estas actividades y quieren presentar el examen final. No es posible de entrada si no hacen las actividades presentar examen final y si no entregan una actividad, pues vamos a tenerla que calificar con 0. En realidad esto es más allá de revisar qué están entregando, eh, una herramienta que yo tengo para ver las dudas que puedan surgir y retomarlas posteriormente para aclararlas. También en esta misma plataforma yo puedo hacer comentarios de forma individual para orientar justamente pues esas dudas que puedan todavía quedar a pesar de las revisiones que hagamos durante las sesiones. Y las sesiones se graban y se suben a YouTube, pero las pueden encontrar en Classroom directamente para que sea mucho más cómodo y fácil para ustedes. En caso de que obtengan una calificación no aprobatoria al promediar tanto el examen final como las actividades entregables y para el poli la calificación aprobatoria es a partir de 80, se tendrán que presentar el examen extraordinario y la calificación del examen extraordinario corresponderá al 100% de la calificación final. Solo pueden presentar examen extraordinario si cumplen con el 80% de asistencia mínima, ¿vale? Si tienen cualquier situación que en alguna sesión no puedan acudir, nada más avísenme para tenerlo en mente y pues no sé si es para bien o para mal, pero somos muy poquitos, entonces ojalá esto nos ayude a pues tener una comunicación más directa y que pues los temas se puedan revisar con mayor detenimiento. Y pues el hecho de que ustedes ingresen a Classroom en la liga que les voy a dejar en un momento presupone la aceptación de estos criterios de evaluación. Pues no sé si respecto al temario, que van a poder encontrarlo ya también en Classroom, los criterios de evaluación, tengan alguna duda, algún comentario. Todo quedó clarísimo. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, doctora. Estamos de acuerdo. Perfecto. Excelente. Muy bien. Y les digo, realmente las actividades entregables son relativamente sencillas. Están diseñadas para que no les tome más de 40 minutos probablemente realizarlas y van a tener que realizar actividades entregables más o menos una vez cada 15 días. Es como está planteado. Entonces les dejo aquí en el chat el enlace a Classroom para que puedan ingresar. Ahí van a encontrar, les digo, ya está el temario, este que les acabo de proyectar. Van a encontrar también material que
que pueden utilizar para esta y para otras materias. Está el Porney, que es nuestro libro base prácticamente, algunos otros textos que son interesantes y que me parece que complementan muy bien la información. Y por supuesto las publicaciones de El CAIC, del doctor Rivas, el doctor Calavera, la doctora Roy, la doctora Marcela, para que pues podamos llevar todo esto de una forma mucho más clara. De todos modos, clase con clase, yo le subo la sesión grabada, más o menos como a las 12 en lo que se termina de procesar el video. A las 12 del mismo día se las dejo en plataforma y les pongo también algunos artículos o textos que les pueden servir para complementar esos temas de forma individual. Por ejemplo, hoy para prueba diagnóstica les voy a subir documentos aparte del material base que ustedes pueden revisar de forma independiente. Entonces, pues bueno, hasta acá, Ángeles, Manuel, José, Erika, ¿todo bien? Excelente. Todo bien. Muy bien. Perfecto. Bien. Entonces, vamos a tratar de revisar, como les decía, artículos pues relacionados con las cosas que hacemos todos los días, que ustedes como parte de nefrología, geriatría, hematología, pues están revisando continuamente. Y esto nos lleva a nuestro primer tema. Y esta primera diapositiva es para recordar brevemente lo que ustedes ya vieron en el propedéutico. Yo sé que tienen, y espero, muchísimas dudas referente a los temas que pudieron tocar quizá de forma muy general por el tiempo, sobre todo en el semestre anterior, pero vamos a procurar ser ahora sí mucho más detallados y revisar con lupa cada uno de los diseños metodológicos y por supuesto también sin olvidar nuestro diseño arquitectónico. Entonces, de manera general, ustedes seguramente recordarán que tenemos dos tipos de estudios de forma muy general, que son aquellos estudios de causa y efecto, pero también tenemos los estudios de proceso. ¿Cuáles serían los estudios de causa y efecto? ¿Quién me ayuda a recordarlo? Esto considerando diseño arquitectónico, por ejemplo. Sería el observacional y el experimental. Ok, tenemos dos posibilidades respecto a los estudios de causa y efecto, que es experimental y por acá ponemos observacional. Esto tiene que ver más que con lo que estamos buscando determinar con la forma de realizar la intervención. Si es una intervención que el investigador asigna directamente, es un estudio experimental. Si esa maniobra no se asigna por el investigador, sino que ocurre naturalmente en la población, y yo como investigador lo único que voy a hacer es revisar y anotar lo que sucede a partir de esa exposición o de esa intervención natural, entonces le llamamos observacional. Pero teníamos previamente estas posibilidades de contar con un estado basal, nuestra maniobra y nuestro desenlace. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, por acá vamos a plantear en nuestro diseño arquitectónico, estado basal. Por acá tenemos el desenlace y aquí tenemos la maniobra. Esto que nos acaba de platicar José tiene que ver directamente con la maniobra y cómo la estoy instaurando. Entonces, habíamos dicho que si hago un estudio relacionado con estado basal, maniobra y desenlace, la forma de verificar la maniobra o si se instaura o no una maniobra directamente por el investigador, esto es lo que lo denomina como experimental observacional. ¿Pero a qué se refiere esto de causa-efecto?
Esa es bueno, no sé si es la respuesta a la pregunta que nos hizo, pero o sea, es una maniobra aplicada a un estado basal y lo que nosotros queremos observar en ese caso, bueno, ver es el desenlace que tiene esa población, ¿no? Ese estado basal. Ok, exacto. Prácticamente es que yo quiero determinar cómo se modifica este estado basal cuando se aplica una maniobra, ya sea instaurada por el investigador o natural, y qué sucede con esa población. Entonces, este desenlace puede ser una cantidad infinita de eventos. Puede ser mortalidad, puede ser morbilidad, puede ser sobrevida, puede ser que el paciente desarrolle o no, pues cierto cuadro muy particular, ¿no? Entonces, esos son los estudios de causa y efecto, los que nos hablan de cómo se modifica el estado basal tras una maniobra. Y lo que yo voy a revisar es un desenlace específico. Ahora, los estudios de proceso, ¿por qué son diferentes? ¿Qué revisaron con antelación? Bueno, según recuerdo, era el estudio de proceso compara como tal el gol estándar con otra maniobra. Bueno, en ese caso puede ser otro estudio que también puede ayudar a hacer el diagnóstico, pero que todavía totalmente no está demostrado, ¿no? Ok, entonces aquí en vez de un estado basal, lo que vamos a tener es algo que se conoce como información de entrada. Por acá vamos a tener la información de salida, es decir, cómo cambia nuestra percepción de que algo puede estar sucediendo tras la instauración, como nos dice por aquí Ángeles, de una prueba, ¿no? Y tenemos que contrastar dos pruebas. Una que sea el que estemos investigando, la prueba de interés, y otra que sea nuestro gold estándar. Y tenemos que hacer la comparación para ver cuál de estas dos es más efectiva y nos da mejor información de salida. Eso es prácticamente la diferencia entre los estudios de causa y efecto y los estudios de proceso. Ambos los vamos a estar revisando a lo largo de este semestre. Y hoy nos vamos a centrar particularmente en los estudios de proceso, porque para los estudios de causa y efecto vamos a utilizar algo que se conoce como medidas de frecuencia y medidas de asociación que pueden ser un poco distintas a los estudios de proceso que vamos a revisar el día de hoy. Entonces, si yo les pregunto, ¿cómo realizan ustedes un diagnóstico? Les llega un paciente a la consulta y cuál es ese proceso para realizar un diagnóstico. Piensen en la enfermedad que ustedes quieran. El último paciente que hayan tenido. A lo mejor fue en la guardia de la noche, quizá ayer, hoy temprano antes de entrar a la sesión. ¿Cómo hacen esos diagnósticos? ¿Qué consideran? Bueno, no sé, bueno, en este caso, por ejemplo, cuando nosotros evaluamos a un paciente con alguna glomerulopatía, pues es importante, obviamente, la clínica, ¿no? De nuestro paciente, cómo se encuentra, si tiene deterioro de la función renal o no, si todavía presenta uresis o no. Entonces, pues se hace como un algoritmo de todo lo que tenemos que realizar en ese paciente. En este caso, pues si está tirando proteínas en orina o no. Y pues hacemos una prueba, en este caso una prueba diagnóstica, pues en este caso que como es de Ay, primera instancia, se nos está acordando un pues poquito, podemos Ángeles. utilizar la relación es un síndrome, ¿no? Y ya, porque pues como tal es un síndrome, nada más sería el diagnóstico del síndrome, tenemos que buscar la causa específica. Y Ok, entonces podríamos decir que es primero la sospecha diagnóstica, ¿no? Como el paciente está llegando con nosotros y ese pensamiento de le puede estar pasando esto en particular, como nos dice Ángeles, una glomerulopatía.
A lo mejor llegó con edema, quizá viene refiriendo síntomas muy particulares que a ella en el área de nefrología le hacen pensar en que pueda ser una glomerulopatía. La siguiente pregunta que nos tenemos que hacer cuando ingresa un paciente en el que sospechamos una entidad es ¿qué tan probable es que esto que yo estoy pensando le esté ocurriendo a este paciente? Entonces, no sé si tengas por ahí, Ángeles, la información de qué tan frecuente es la glomerulopatía, cuál es la prevalencia. ¿Tendrás un dato ahí aproximado? No te preocupes, no vamos a saber si está bien o mal. Tú dinos un dato. Bueno, pues aquí en siglo XXI, pues es lo que más vemos. En nuestra población tenemos más glomerulopatías que en otros hospitales. Ujú. Pues en nuestra población, yo creo que de todo el piso, a veces hay como, no sé, como un 30% de pacientes que tienen alguna glomerulopatía. En general, o Ok. sea, hablando de glomerulopatía, sí, de un 30 a un 40%. Los demás, pues pueden ser otro tipo de complicaciones asociadas a la enfermedad renal crónica. Ok, entonces de entrada, tú simplemente ya por estadística y por epidemiología vas a saber que cualquier paciente que llegue a tu piso tiene una probabilidad de más o menos 30% de tener una glomerulopatía. Y esta probabilidad se puede aumentar o se puede disminuir dependiendo, por ejemplo, de los síntomas con los que el paciente está ingresando y, por supuesto, de los resultados de ciertas pruebas diagnósticas. Porque quizá si tú haces estudios, como mencionabas, de creatinina, a ver si está tirando proteínas en la orina o incluso pues un ultrasonido, vas a poder tomar decisiones respecto a tiene o no tiene este diagnóstico en específico. Entonces, nosotros para poder realizar un diagnóstico, estemos en el área que estemos, siempre vamos a tener información de entrada, algo con lo que vamos a poder aumentar o disminuir esa probabilidad que la información de entrada nos está dando y entonces sí tomar decisiones respecto a tiene o no tiene el diagnóstico, trato o no trato, que eso es a fin de cuentas lo más importante que en el área médica, pues nosotros vamos a decidir si tratar o no tratar a un paciente. Entonces, estos estudios de proceso también se suelen llamar estudios de prueba diagnóstica. Y a diferencia de los estudios de causalidad, en mi diseño arquitectónico yo no voy a tener tal cual un estado basal, una maniobra y un desenlace, sino información de entrada, el estudio que vamos a evaluar y posteriormente la información de salida. Entonces aquí nos ponen el ejemplo de un paciente con isquemia cerebral transitoria. ¿Cuál sería su información de entrada? La clínica del paciente, ¿no? O sea, que empieza con disartria, dislalia, eh, hemiparesia. Bueno, ¿Ok? Manuel, ¿alguna otra? Sí, pues la clínica y tal vez una tomografía. Ok, la tomografía nos va a ayudar a corroborar nuestro diagnóstico de si el paciente tiene o no tiene isquemia cerebral transitoria, ¿no? Porque aquí vean, lo que están ellos buscando ni siquiera es si el paciente tuvo o no tuvo un evento isquémico, sino si tiene o no tiene un proceso de ateroesclerosis a nivel carótido. Eso es lo que ellos quieren determinar. Entonces, sí, puede ser que dentro de mi información de entrada yo tenga todo lo que me ayude a diagnosticar a este paciente con isquemia cerebral transitoria, síntomas que remitieron en un periodo específico de tiempo y quizá que no tenga lesión por un estudio de imagen, puede ser tomografía, puede ser resonancia a nivel cerebral. Y como lo que yo quiero saber es si tiene o no un proceso de ateroesclerosis a nivel carotidio para saber si le hago endarterectomía o no, entonces voy a utilizar un estudio particular. Y quiero comparar mi estándar de oro, que es la arteriografía de carótidas, versus un ultrasonido carotidio. ¿Por qué si ya hay un estándar de oro, necesito investigar otro? Aquí en particular, ¿por qué si ya la arteriografía es mi estándar de oro, necesito un ultrasonido carotidio? Sí, Por ser un procedimiento invasivo, el primero, el bueno, estándar de oro. claro. Ok, pues sí, ¿no? Porque la arteriografía, uno, la nota, ¿qué cuesta?
Dos, Y el costo. Ajá. necesita contraste. Tres, también es invasivo, como nos dice por acá José. Entonces, obviamente, si yo tengo otro procedimiento que me proporcione información de salida similar a mi estándar de oro con menos riesgo, pues esto vale completamente la pena. Y esta información de salida va a ser sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo y algo que se conoce también como razones de verosimilitud. Todo eso lo vamos a estar revisando en los minutos que nos quedan y la semana siguiente también. Pero es muy importante que ustedes tengan en mente que la validez de la prueba que yo estoy investigando depende siempre de mi estándar de oro. Si mi estándar de oro es excelente para confirmar pues toda esta información de entrada que yo tengo, voy a poder hacer una muy buena comparación y una muy buena validez. Pero si mi estándar de oro no es tan adecuado, bueno, entonces quizá esta validación tenga ciertas limitantes. Ahora, ¿qué pasa cuando no tengo un estándar de oro? Probablemente ustedes en geriatría, nefrología, en hematología, tengan alguna enfermedad que sea muy difícil de corroborar, porque el estándar de oro no existe. O a lo mejor existe, pero no lo tengo en la unidad, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo hago para hacer un estudio de proceso en este caso? ¿Se puede o no se puede? Pues si no tienes el estándar de oro, no se puede comparar. Ok, entonces efectivamente, si yo no tengo un estándar de oro, no tengo contra qué contrastarlo. A veces nos dicen, no, es que lo que yo voy a hacer es seguir a esos pacientes y ver si desarrollan o no desarrollan un desenlace, ¿no? Por ejemplo, si se mueren o no se mueren. Y así ya veo si mi estudio es útil o no para predecir. Ese tipo de diseños es diferente y tiene muchos sesgos, porque puede ser que el paciente sí se haya muerto, pero a lo mejor por otra cosa que ni siquiera tenía que ver con esto que nosotros estamos investigando. La sugerencia es, si no tienen un estándar de oro, podrían intentar compararlo con múltiples pruebas adicionales que les den cada una un poco de información para ver si este estudio que ustedes quieren investigar es superior a todas esas que tenemos que no se consideran un gold estándar, pero idealmente sí requieren un estándar de oro para poder realizar un estudio de proceso. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, ya hablábamos de por recursos, a lo mejor es más barato, tiene menos riesgos, nos ayuda en la toma de decisiones y por supuesto tiene un valor clínico suficiente para que yo decida que este estudio de prueba diagnóstica es adecuado. ¿Y cómo puedo obtener estos resultados? ¿Me puede esta prueba diagnóstica establecer la presencia de salud o enfermedad? ¿Presente o ausente? ¿Descartar o confirmar? También puede ser que me ayude a graduar el grado de afección. ¿Es leve, es moderado, es severo? Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5, pero también es posible que me dé valores cuantitativos, tanto continuos como discretos. Creatinina, hemoglobina, por acá tenemos un montón de pruebas que seguro se les vienen a la mente que tienen que ver con valores cuantitativos. Y estos estudios de proceso lo que son es una forma de evaluar matemáticamente lo que estamos observando y estimar el grado de eficacia y certidumbre en la práctica clínica. Eso es lo que es una prueba diagnóstica, nos ayuda a cuantificar, a hacer objetivo algo que probablemente, pues, de otra manera, solamente podríamos identificar de manera parcial. Entonces, ¿cómo voy a generar un estudio de proceso? Tengo que seleccionar casos y testigos, ¿cierto? Porque si yo solamente le aplico esta prueba a los casos, entonces, ¿cómo sé que en los testigos no me va a ofrecer resultados incorrectos? Esto pasa muy frecuentemente. Ángeles, bueno, está haciendo la residencia, pero Manuel, José y Erika, que seguramente tienen contacto con residentes, no sé si les ha pasado que vayan y les presenten sus resultados y resulta que ya tienen su base de datos perfectamente terminada y cuando le evaluamos, oye, pero pues nada más incluiste pacientes que tienen prueba positiva, ¿dónde están? ¿Contra qué lo vas a comparar? ¿No? Y entonces nos da un microinfarto de que
con esos datos hay muy pocas cosas que nosotros podemos hacer. Bueno, resulta que sí, forzosamente, por favor, por piedad, por amor a la vida, siempre incluyan casos y testigos, porque no saben qué frecuente es encontrar estudios donde solamente eligen casos. Y ahí las comparaciones que podemos hacer, pues básicamente no existen y los datos que podemos obtener son muy limitados. Siguiente punto que deben de considerar, incluyan todo el espectro de severidad de la enfermedad. Si yo les pregunto, por ejemplo, José, ¿qué tan frecuente o más bien, qué tan útil es una radiografía de tórax para evaluar cáncer pulmonar? Tenemos una media de 300. ¿Qué tan útil? Pues depende, ¿no? De en qué grado esté el cáncer. Así es, depende. Si es un paciente que tiene un estadio inicial, pues seguramente no me va a dar un buen rendimiento diagnóstico como prueba. Pero si es un paciente que está en una etapa terminal, seguro va a salir en la radiografía o en una etapa muy avanzada. Entonces, por eso debemos incluir, perdón, todo el espectro de severidad de la enfermedad, desde grados leves, por supuesto, moderados y severos. Después, si es un estudio, por ejemplo, de imagen, hay que procurar una interpretación a ciegas y por expertos. Quiero comparar dos escalas tomográficas, ¿no? Por ejemplo, para hemorragia subaracnoidea, quiero comparar la escala de Fisher contra una nueva escala que a lo mejor es más sencilla de interpretar. Ok, sí se puede hacer, pero entonces necesitas ir directamente con un experto para que haga esta interpretación. Y aquí sí, nada de correlacionar con la clínica. Imagen. ¿Qué te dice la imagen? ¿Es o no es lo que pues estás investigando? ¿Tiene o no tiene este diagnóstico? Esta interpretación tiene que ser cegada porque en los estudios de proceso estamos expuestos a ciertos tipos de sesgos. Y uno de esos es el sesgo de expectativa, que tiene que ver con qué espero yo encontrar cuando estoy haciendo la evaluación de esta prueba diagnóstica en particular. También hay que considerar su aplicación en la práctica clínica cotidiana, porque a lo mejor es muy buena, tiene un rendimiento excelente, pero es muy difícil de aplicar o es muy costosa o necesito criterios muy puntuales para poderla utilizar. Bueno, ahí realmente también qué tanto beneficio puede ofrecer que yo tenga esta prueba comparado contra el gold estándar que quizá ya me da suficiente información. Y también tiene que ser una prueba reproducible, que se pueda utilizar en diferentes contextos y nos dé resultados similares. Ahora, ustedes tienen que considerar las características de una prueba diagnóstica, porque seguramente todos los días utilizan pruebas, ¿no? Ultrasonido, por ejemplo, en el caso de Ángeles, no sé, aspirado de médula ósea para Manuel, José y Erika, bueno, pues ahí segurito que tienen eh, pruebas mucho más, vamos a decirlo así, subjetivas, relacionadas a lo mejor con capacidad cognitiva, memoria, etcétera. Entonces, ¿qué tan útiles son estas pruebas? Y aquí la respuesta sería, como lo dijo José, depende. ¿Para qué quieres esta prueba? ¿Quieres una prueba que sea eficaz? ¿Quieres una prueba que sea segura? ¿Una prueba que sea precisa? Y vamos a hablar de cada una de estas características. Eficacia se refiere a la capacidad de una prueba para medir lo que realmente debe medir, y esto es sensibilidad y especificidad. Si recuerdan, sensibilidad es obtener una prueba positiva en alguien que ya sabemos que tiene el desenlace o que tiene la enfermedad. Entonces, en eficacia, partimos del hecho de saber si el sujeto tiene o no tiene el desenlace. Especificidad es la probabilidad de obtener una prueba negativa en un sujeto que está libre del desenlace. Después nos vamos con precisión, que no es otra cosa que la capacidad de esta prueba para ofrecer los mismos resultados cuando repetimos continuamente su aplicación. Si yo repito este mismo estudio 2, 3, 4 veces de forma similar en un sujeto con características parecidas, bueno, pues va a ofrecer resultados similares. Si lo realizo en el mismo sujeto, me va a dar el mismo resultado. Y la seguridad es la capacidad de esta prueba para predecir la presencia o ausencia de enfermedad.
quiere decir aquí, yo voy a obtener valores predictivos, que es qué tan probable es que en un sujeto con una prueba positiva yo realmente tenga el desenlace, qué tan posible es que en un sujeto con una prueba negativa realmente no tenga este desenlace en específico. Entonces ya hablamos de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. De todos estos, sobre todo eficacia y seguridad, ¿cuál utilizamos más? ¿Qué nos es más útil en la práctica clínica? ¿La sensibilidad y la especificidad o los valores predictivos? ¿Qué opinan? ¿Todo? La verdad es que son complementarios, por supuesto, Yo creo que pero, todo, ¿no? pero los valores predictivos van del resultado de la prueba a la probabilidad de tener el desenlace. La realidad es que casi siempre lo que nosotros hacemos es considerar los valores predictivos para tomar decisiones. La sensibilidad y especificidad, por supuesto, que nos van a ayudar y ahorita vamos a ver cómo nos van a ayudar en esta toma de decisiones en específico. Antes de avanzar y de que cualquier otra cosa suceda, ¿hay alguna duda respecto a sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo? Sé que suenan muy parecido, que a veces parece trabalenguas, pero la manera más fácil en la que yo creo que pueden recordar esta información es la sensibilidad y la especificidad van de la enfermedad a la prueba, posibilidad de que un enfermo tenga una prueba positiva, posibilidad de que un sano tenga una prueba negativa, y los valores predictivos van de la prueba a la enfermedad, posibilidad de que una prueba positiva realmente identifique a un enfermo, posibilidad de que una prueba negativa realmente identifique a un sano, ¿ok? Muy bien. Entonces, ya habíamos visto que los resultados de estas pruebas diagnósticas pueden ser en diferentes variables. Puedo tener variables cualitativas de tipo nominal o dicotómicas. A ver, Erika, no sé si andas por acá, pero ¿nos ayudas con un ejemplo de una variable cualitativa dicotómica? Um, pudiera ser, es que no se me viene alguna a la mente, a ver qué pudiera ser. Alguna de las que utiliza usted en su especialidad, que nos Mm, deje de tarea ir a buscar. por ejemplo, para evaluar estado de ánimo, por ejemplo, la escala de GDS, Ujú. en la que evalúo, por ejemplo, una de las preguntas que se me ocurre ahorita, ¿se encuentra de buen humor la mayor parte del tiempo? ¿Sí o no? Ok, perfecto, muy Entonces, bien. Aquí, más que preguntas en particular, si es una escala completa, posiblemente nos tendría que decir, ¿tiene o no tiene alteraciones del estado de ánimo? ¿No? Digo, yo no la conozco, se me ocurre que posiblemente ese sea el resultado. Entonces, sí, efectivamente, esa podría ser una variable cualitativa de tipo nominal o dicotómica. Eh, en urgencias, por ejemplo, generalmente es, ¿está infartado o no está infartado? ¿No? O tiene o no tiene lesión renal aguda. Por supuesto que estas variables se pueden expresar de diferentes maneras, porque la lesión renal aguda, por ejemplo, tiene además categorías, ¿no? Grado 1, grado 2, grado 3. Entonces, aquí ustedes tienen que establecer, incluso antes de elaborar su proceso, su protocolo de una prueba diagnóstica, cómo es que van a evaluar el resultado de esta prueba en particular. Porque también puede ser que además de variables cualitativas ordinales, como les decía, lesión renal aguda grado 1, grado 2 y grado 3, anemia, ¿no? Leve, moderada, severa, muy severa, etcétera. Bueno, aquí tenemos otras posibilidades, variables cuantitativas, tanto discretas como continuas. Todas las que se les ocurran de laboratorio, pruebas de función hepática, biomarcadores cardíacos, biometría hemática, química sanguínea, todas las que quieran, entran en estos parámetros. Nosotros habitualmente lo que hacemos es establecer un parámetro, un punto de corte para ver cuándo es normal o anormal. Y de esa manera podríamos llegar a transformar variables de tipo cuantitativa en variables cualitativas dicotómicas.
¿no? Por ejemplo, con hemoglobina, ya sabemos que a partir de cierto parámetro y de ahí hacia abajo se considera anemia. De ahí hacia arriba, valores normales. Entonces yo puedo una variable cuantitativa, ya sea discreta o continua, transformarla en una variable dicotómica. Y eso a veces facilita la tarea. Nos vamos a centrar prácticamente en esta sesión en las variables cualitativas de tipo nominal o dicotómica, donde el resultado de la prueba sea sí o no, positivo o negativo. Pero tengan en cuenta esto que les acabo de comentar, las variables cuantitativas las podemos dicotomizar y las podemos transformar a partir de puntos de corte. Entonces, cuando ustedes tienen estas pruebas con resultados de sí o no, positivo o negativo, vamos a poder realizar esto que se conoce como tabla de 2 por 2 y que de aquí en adelante va a ser prácticamente nuestro manual para obtener información relevante y poder generar fórmulas que nos ayuden a establecer ciertos resultados. Entonces, vamos a puntos fundamentales que tenemos que conocer. Primer dato, siempre en las columnas va mi gold standard por default. Entonces, cuando ustedes diseñen una tabla de 2 por 2, siempre van a colocar en las columnas si el paciente tiene o no tiene el desenlace. ¿Y eso cómo lo hacemos? Con el resultado de nuestro gold estándar. En la primera columna siempre tiene que ir el resultado positivo. En la segunda columna va nuestro resultado negativo. Y en este mismo diseño, entonces yo voy a colocar en las filas la prueba que estoy investigando. Dentro de mi primera fila coloco el resultado positivo y en la segunda fila todos aquellos que tengan un resultado negativo. De esta manera me van a quedar 4 casillas. Primera casilla, pacientes que tuvieron una prueba de estas que estoy investigando positiva y que además se confirma el diagnóstico a través de mi gold estándar. Estos son los verdaderos positivos, los que tienen un resultado positivo tanto en la prueba, como en mi gold estándar. Después tenemos esta otra casilla, que es la casilla D, que son los verdaderos negativos. Sujetos que tanto en la prueba que estoy investigando tuvieron un resultado negativo, como en el gold estándar. Son los que correlacionan tanto el estudio de investigación contra mi gold estándar. Y tenemos además otras 2 casillas que son de interés. La casilla B, que se consideran falsos positivos. Quiere decir, tuve un resultado positivo en mi prueba que estoy estudiando, pero un resultado negativo en mi gold estándar. Entonces, no hay una correlación entre estos dos y estos son falsos positivos. Y después tenemos, por último, nuestros falsos negativos, que son aquellos que tienen una prueba negativa, a pesar de que mi gold estándar tuvo un resultado positivo. Entonces, de esta manera es como ustedes tienen que diseñar siempre y a partir de ahora su tabla de 2 por 2. Si lo ponen al revés, si ponen en las columnas la prueba que están investigando y en las filas el gold estándar, las fórmulas de las que vamos a hablar no van a servirles, pueden darles resultados alterados. Una vez que ya comprenden de dónde viene la información, puede ser que pudieran hacer la tabla de 2 por 2 como ustedes quieran. Pero en este primer momento, el diseño y para su actividad entregable también lo vamos a solicitar así. En las columnas, gold estándar, primera columna resultado positivo de gold estándar, segunda columna resultado negativo y en las filas la prueba de escrutinio que estoy investigando. En la primera fila, resultados positivos, en la segunda fila, resultados negativos. ¿Vamos bien? ¿Nos regresamos? ¿Dudas, comentarios, reclamos? ¿No? No. Conste, ¿eh? Bueno, muy bien. Ok, entonces, ¿qué pasa con los falsos positivos?
Los falsos positivos son aquellos casos en los que, como veíamos, la prueba identifica algo que realmente no existe, que el gold standard descarta, mientras que los falsos negativos son aquellos casos en los que la prueba no logra identificar un desenlace específico. Yo sé que esto a veces parece algo irreal, pero créanme, en la práctica clínica también pasa, también tenemos falsos negativos como este que tienen en pantalla. Esta fue una paciente de 23 años que llegó a la unidad con dolor abdominal, jurando y perjurando que era un síndrome de intestino irritable, ¿no? Entonces ahí pueden ver perfectamente las características morfológicas de su síndrome de intestino irritable, que ya tenía una columna perfectamente bien formada, cuatro extremidades y pues ya estaba en posición para llegar a este mundo de sufrimiento, ¿no? Entonces, bueno, sí sucede en la práctica clínica también y por eso es tan importante que sepamos identificar cuál es realmente el beneficio de realizar una prueba diagnóstica. Pues vamos a meternos en estos prácticamente 6, 7 minutos que nos quedan a sensibilidad y especificidad. Y la eficacia es la manera en la que nos referimos respecto a qué tan útil es o no una prueba, tiene que ver con la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Entonces, no se olviden, sensibilidad es la proporción de individuos enfermos que van a tener un resultado positivo, mientras que especificidad es la proporción de individuos sanos que van a tener una prueba negativa. ¿Por qué les digo que quizá en la práctica clínica utilicemos más valores predictivos positivos y negativos? Porque el paciente no llega diciéndonos, oiga, estoy infartado, hágame un electrocardiograma. Bueno, a veces sí llegan así, ¿no? Pero bueno, en general, aquí y en la clínica, nosotros partimos del resultado de la prueba, no del estado real del paciente. Y por lo tanto, la sensibilidad y la especificidad son parámetros que ya se conocen con antelación respecto a la prueba. Y un punto muy importante es que no dependen de la prevalencia de la enfermedad. Ojo con esto, porque valores predictivos, tanto positivos como negativos, sí se modifican respecto a la prevalencia de la enfermedad en un determinado contexto. Entonces, si yo tengo una alta especificidad, ¿esto qué significa? Y hablamos de alta especificidad o alta sensibilidad con valores, depende del autor que lean, pero con valores por arriba de 90 o de 95%. Entonces, tengo una prueba con una especificidad del 98%. ¿Qué significa eso? ¿Cómo me lo explican? Es la probabilidad de que el paciente no esté enfermo y que la prueba sea negativa. ¿Ok? ¿Alguien más que nos ayude a complementar esto o que tenga una opinión diferente o que confirme lo que acaba de decirnos Manuel? Entonces a todos nos queda... Ajá, Erika. Bueno, sí que prácticamente iba a decir eso, que también nos dice que el 95% pues no tendría ese diagnóstico. Ok, entonces acá vamos a plantearlo de la siguiente manera. Una especificidad del 98% me estaría diciendo que de todos los sujetos sanos, porque aquí estamos hablando de especificidad, el 98% va a tener una prueba negativa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es la razón por la cual un resultado positivo confirmaría el diagnóstico, porque quiere decir que es muy poco probable que un sujeto sin la enfermedad tenga un resultado positivo. Ujú. Entonces, alta especificidad me ayuda a confirmar el diagnóstico. Por el contrario, una prueba con alta sensibilidad que tiene un resultado negativo descarta el diagnóstico. Entonces aquí vamos a poner el ejemplo, pero ahora con sensibilidad, 98% de sensibilidad. ¿Qué significa esto, José?
Acá sería que el 98% de los pacientes enfermos eh, ¿Tienen sí una prueba? tendrían la prueba positiva, Positiva, exacto, positiva, ¿no? y ya Entonces, el resultado. esto indica que una prueba negativa, pues es muy poco probable en un sujeto que realmente esté enfermo. Entonces, por eso tenemos un resultado negativo que nos ayuda a descartar el diagnóstico. Entonces, seguramente han escuchado esto de tiene una alta especificidad o tiene una alta sensibilidad. No nos ayudan a descartar o confirmar el diagnóstico solamente porque sí, tiene una lógica y es la que acabamos de mencionar. Entonces, para esto nos sirve conocer la especificidad y la sensibilidad de una prueba. Hay algunas mnemotecnias por ahí que pueden encontrar, están casi todas en inglés, por ejemplo, esta que es SPIN, que es con una especificidad alta, una prueba positiva, prácticamente confirma el diagnóstico, mientras que con una sensibilidad alta, una prueba negativa descartaría el diagnóstico. Hay algunos autores que nos sugieren utilizar SENDES y SPIN como mnemotecnia, sensibilidad, una prueba con alta sensibilidad que resulta negativa, descarta el diagnóstico, una prueba con alta especificidad que resulta positiva, pues indica el diagnóstico, ¿no? O confirma el diagnóstico en este caso. Entonces, por eso es necesario, antes de utilizar una prueba diagnóstica, saber para qué la quiero. Quiero que sea una prueba de escrutinio, quiero que sea una prueba confirmatoria o quiero que sea una prueba que me ayude en la toma de decisiones. Y por eso es importante reconocer pues cada uno de estos parámetros. Ya son 8:15, nos vamos a quedar aquí porque no quiero robarle tiempo al doctor Berea. Entonces nos quedamos aquí, le subo el video, le subo material para que puedan revisar prueba diagnóstica y también les voy a subir información para que puedan realizar la primera actividad entre Gaby. No se preocupen si les genera un poco de confusión, lo vamos a ir revisando en la sesión de la semana siguiente y de esa manera también ustedes vienen con un montón de dudas que pudiéramos resolver para que pues obtengan el máximo provecho de estos minutitos que nos vemos a la semana, ¿vale? No sé si rapidísimo tengan dudas, preguntas, comentarios, quejas, sugerencias, reclamos, nada. Bueno, muy bien. Entonces, pues les agradezco muchísimo su presencia. Les subo todo lo que ya les dije a Classroom y nos vemos el martes siguiente. Que tengan excelente día. Nos vemos y un gusto a todos. Gracias. Bye, bye. Bye. Bye.